Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 12 de mayo del año 2019, nos es grato dar a todas y a todos la muy cordial bienvenida al inicio de este curso del cuerpo causal y el ego. Como ustedes saben, este curso denominado el cuerpo causal y el ego es la continuación de una serie de tratados, de cursos preparados por el señor Arthur Powell, que él ha extraído, él ha compilado, dice, aproximadamente unos 40 volúmenes de textos de la señora Besant, del señor Leadbeater y pues textos también de la señora Blavatsky. Entonces, me voy a permitir leer la introducción y vamos a conceder el uso de la palabra a todos los hermanos para que también ellos participen en esta primera sesión del curso del cuerpo causal y el ego. Vamos a leer un capítulo, se concede el uso de la palabra para comentarios, aportaciones, dudas, y al finalizar todos los tópicos que vamos a estudiar el día de hoy, también se concede el uso de la palabra por si alguien quiere aunar al respecto. Voy a iniciar entonces con la lectura de la introducción y dice así. Introducción. Esta obra constituye la cuarta y última de la serie de compilaciones que tratan de los cuerpos del hombre. El mismo plan se ha adoptado para la serie completa. Se han consultado minuciosamente unos 40 volúmenes, la mayoría de ellos escritos por la doctora Annie Besant y por el obispo Charles Webster Leadbeater. El extraído material ha sido distribuido, ordenado y clasificado en secciones adecuadas para ofrecer al estudiante de teosofía moderna una explicación coherente, consecutiva y ordenada de los cuerpos más sutiles del hombre. Además, se ha incluido considerablemente información acerca de los planos o mundos relacionados con los 4 cuerpos del hombre. Por consiguiente, se puede decir en verdad que en estos 4 libros se encontrará la sustancia de casi todo cuanto han publicado los 2 principales escritores mencionados sobre los misterios y complejidades de la sabiduría antigua, con excepción de ciertas especialidades bien marcadas, tal como la química oculta. El compilador, por lo tanto, confía que en la intensa labor a la que ha dedicado alrededor de 3 años y medio, servirá para facilitar el camino para quienes deseen conseguir un conocimiento comprensivo de lo que podemos llamar los aspectos técnicos de la teosofía moderna, teniendo en cuenta que con toda probabilidad nuestro conocimiento oculto de los planos más sutiles que el físico aumentará enormemente en un cercano futuro, nos ha parecido conveniente emprender la tarea nada fácil de arreglar los datos que ya poseemos en forma de libro de texto, antes de que la masa de material resulte demasiado voluminosa para ordenarla. Con tal ordenamiento de los materiales a nuestra disposición, construiremos un delineamiento o armazón al que podemos ir agregando nuevos datos e informes a medida que estén más a nuestro alcance. Unas 2/3 partes de los diagramas que aparecen en esta obra son originales. Los restantes, con ligeras modificaciones, han sido tomados de las obras del obispo Leadbeater y unos pocos de la obra El estudio sobre la conciencia, de la doctora Annie Besant. Otra división del conocimiento teosófico, gran parte completo en sí mismo y por tanto especializado, es el plan de evolución del hombre. Esta división trata de los globos, tal como el de la Tierra, las rondas cadenas,
razas, subrazas, etc. El compilador confía que en un futuro cercano podrá ofrecer un volumen dedicado a esta especialización de la teosofía técnica. Arthur Powell. Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermano Guillermo Reyes, para que nos puedas apoyar con la lectura de este primer capítulo denominado Descripción General, mi hermano. ¿Tienes el uso de la palabra, mi hermano Guillermo Reyes? Adelante. Adelante, Guillermo. Perfecto. Capítulo 1. Descripción general. En los 3 volúmenes anteriores de esta serie, a saber, el doble etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, se ha estudiado la historia de la vida de cada una de las 3 envolturas inferiores del hombre. En dichos estudios, nos ha sido suficiente tomar cada una de esas 3 envolturas, tal como existen en el hombre, y analizar cómo actúan las leyes de su crecimiento, la muerte de la misma, y luego la formación a base del núcleo proporcionado por los átomos permanentes y la unidad mental, de una nueva envoltura de la misma clase, que permita al hombre continuar su evolución en los 3 planos inferiores. Al emprender el estudio del cuerpo causal del hombre, entramos en una nueva fase de nuestro trabajo y tendremos que dar mucha mayor amplitud a nuestra perspectiva de la evolución del ser humano. La razón de esto reside en que mientras los cuerpos etérico, astral y mental existen durante una sola encarnación, es decir, que son netamente mortales, el cuerpo causal persiste durante la entera evolución del hombre, pasando por muchas encarnaciones y, por consiguiente, es relativamente inmortal. Decido relativamente inmortal deliberadamente, pues, como se verá a su debido tiempo, se llega a un punto en el que el hombre, habiendo terminado su evolución humana puramente normal, comienza su evolución supernormal y pierde de hecho el cuerpo causal en el que ha vivido y evolucionado durante las pasadas etapas de su desarrollo. Por este motivo, al tratar del cuerpo causal humano, ya no nos encontramos dentro de los confines de la personalidad, observando algunos de los cuerpos de la misma y viendo desde su propio punto de vista cómo sirve a la evolución del hombre, nombre real que lo utiliza, sino que hemos de situarnos al lado del hombre mismo, mirando desde arriba de dichos cuerpos y considerándolos como otros tantos instrumentos temporarios construidos para el uso del hombre mismo, los que abandonan una vez que han cumplido su propósito, como se deja a un lado una herramienta rota. A fin de que nuestro estudio resulte comprensivo y para completarlo de modo que sea intelectualmente satisfactorio, habremos de descubrir y de estudiar el origen y nacimiento del cuerpo causal, es decir, cómo fue formado en primer lugar. Al encontrar que tuvo un principio, veremos enseguida que no solo que ha de tener un fin, sino que también ha de haber alguna otra forma de conciencia que se sirva de dicho cuerpo, así como el ego en el cuerpo causal utiliza los vehículos de la personalidad. Esta otra forma de conciencia es naturalmente la mónada humana. De ahí que para poder comprender plenamente la parte que el cuerpo causal desempeña en el proceso de evolución humana, tendremos que estudiar también la mónada, retornando al nacimiento o formación del cuerpo causal. De inmediato nos vemos obligados a entrar a considerar el tema algo complicado de las almas grupales. Buscando el origen de estas, nos remontamos paso a paso a las 3 grandes emanaciones de la vida divina, de las cuales surgen todas las formas de vida manifestada. Al estudiar las 3 emanaciones, necesariamente tendremos que considerar también, hasta cierto punto, la formación del mundo material en que se proyectan dichas emanaciones. Para que nuestro estudio del cuerpo causal sea comprensivo, habremos de describir a un solo, en breve delineamiento, la formación del campo de evolución, la afluencia a tal campo de las grandes corrientes de la vida, el advenimiento de las mónadas con la ayuda de los átomos permanentes en el universo material, el desenvolvimiento gradual de la vida en las almas grupales hasta que, con el tiempo y después de largos periodos de existencia,
se alcanza el punto de individualización, cuando aparece por vez primera el cuerpo causal. De este modo, nuestro estudio seguirá el mismo curso de las obras anteriores de esta serie. Tendremos que tratar sucesivamente de las funciones del cuerpo causal, la composición y estructura del mismo, de la naturaleza del pensamiento causal, del desenvolvimiento y facultades del cuerpo causal y la parte de la vida después de la muerte, pasada en dichos cuerpos en el mundo celestiales superiores, en los mundos celestiales superiores. Luego examinaremos más detalladamente la entidad, o sea, el ego, que habita y utiliza el cuerpo causal y que se proyecta desde el mismo, personalidad tras personalidad, durante el ciclo de reencarnaciones. Debemos examinar lo que se denomina Tishna, la sed, entrecomillado, verdadera causa de la reencarnación, los átomos permanentes y el mecanismo de aquella, la actitud que el ego asume hacia todo el proceso de la misma y hacia las personalidades que proyecta él a los mundos inferiores. Toda la relación del ego con la personalidad, su vínculo con la misma y la manera como la usa habrá de ser cuidadosamente examinada. Dedicaremos un capítulo especial a ciertos auxilios sacramentales para fortalecer y mejorar el vínculo entre el ego y la personalidad, y otro a un análisis razonado de la memoria de vidas pasadas. Después escribiremos, hasta donde sea posible, la vida del ego en su propio plano. Esto nos lleva a la iniciación en la gran fraternidad blanca, en el que el cuerpo causal desvanecedor un tiempo. Más bien se desvanece en un tiempo, ¿verdad? Sí, ahí está una mosca. Habremos de intentar alguna descripción de la conciencia búdica y un sucinto epítome de los hechos ya conocidos con respecto a la iniciación segunda y superiores. Finalmente, terminaremos nuestra larga exposición con la relación del ego con su padre en el cielo, entrecomillado, o sea, la mónada. De manera que el campo que intentamos abarcar en esta obra es muchísimo más extenso que los volúmenes anteriores de esta serie. Se espera que esta obra permitirá al estudiante de filosofía obtener una amplia comprensión del maravilloso panorama de la evolución humana y le hará ver en perspectiva exacta la parte que desempeña cada uno de los cuerpos, de los 4 cuerpos sutiles del hombre: el etérico, el astral, el mental y el causal. Muchas gracias, mi hermano Guillermo. Este delineamiento, esta breve descripción general nos muestra unos atisbos, generalidades, nos da un panorama de lo que será este curso que comprende 35 sesiones, incluyendo este capítulo primero. Entonces, nos está dando el autor este mapa, este plan de estudios, con esa descripción general nos está hablando en términos muy amplios generales cuál será el programa de estudios de este cuerpo causal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, mis hermanos, del Zoom? ¿Vamos bien en torno a las generalidades que veremos en este curso? Hay una opción que pueden ustedes permitir escribir, es donde dice chatear, y ahí ustedes pueden escribir todas las dudas que vayan teniendo, intervenciones, todo lo relativo a sus dudas o comentarios. ¿Sí, todo bien? Muy bien. Bueno, pues vamos en este siguiente capítulo, segundo, denominado el campo de evolución, vamos a concederte el uso de la palabra, mi hermano Elías Moreno, para que nos ayudes con la lectura de este capítulo, por favor. Adelante, mi hermano. ¿Puedes leer, Elías? A ver, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Adelante. Ok. Capítulo 2, el campo de evolución. Por campo de evolución queremos significar el universo material en el cual la evolución se desarrolla. Estrictamente hablando, vida o espíritu y materia no son en realidad existencias separadas y distintas,
sino más bien polos opuestos de un solo noúmeno. Pero a los fines del análisis y del estudio intelectual, es conveniente considerar estos dos aspectos o polos como si fueran separados y distintos. Algo así como un constructor considera separadamente los planos y las secciones de un edificio, aunque estos sean meramente partes integrantes de una sola unidad, del edificio mismo. El campo de evolución en nuestro sistema solar se compone de 7 planos o mundos. Podemos considerar a estos como formando 3 grupos, a saber, 1, el campo de manifestación egoica únicamente. 2, el campo de evolución supernormal. 3, el campo de evolución normal para los reinos humano, animal, vegetal, mineral y elemental. Estos datos están contenidos en la tabla que sigue. Podemos concebir los planos Adi y Anupadaka como existentes antes de la formación del sistema solar e imaginar el plano Adi compuesto de una parte de materia del espacio simbolizada por puntos que marca el logos para formar la base material del sistema que él está a punto de producir. El plano Anupadaka, simbolizado por líneas, nos lo podemos imaginar como compuesto de la misma materia modificada o coloreada por la vida individual del logos, o sea, de su conciencia, que penetra todas las cosas de alguna manera. Y así difiere este plano del correspondiente en otro sistema solar. Estas ideas podemos simbolizarlas en líneas generales, como en el diagrama I1. Ok, gracias mi hermano. Bueno, pues nos dice aquí el autor, ya lo hemos estudiado en otros cursos de teosofía, que el campo de estudio, el campo de evolución a que se refiere los estudios teosóficos, la información proporcionada por Madame Blavatsky, que revolucionó la historia y concepción acerca de la energía y la materia, es que ella ha presentado al mundo, la señora Blavatsky, por indicaciones de los maestros espirituales de la Gran Logia Blanca, una serie de planos, que estos planos, nos dice este autor Powell, se pueden dividir primeramente en grupos. Este es el primer grupo que nos dice que el campo de evolución se denomina logoico, de logos, a eso se refiere logoico. El segundo grupo, compuesto por 2 planos también, es el campo de evolución supernormal humana, es decir, el campo de acción de los grandes iniciados. Y el tercer grupo, conformado por los planos 5, 6 y 7, es el campo de evolución, dice normal, que corresponde a los reinos humanos o a la evolución humana, animal, vegetal, mineral y de las entidades elementales. Si estudiamos esto desde el punto de vista de grupos, entonces se consideran que estos planos, el primero de ellos, el campo de evolución logoico, comprende 2 planos, el Adi y el Anupadaka. El segundo grupo, conformado por los planos 3 y 4, es el supernormal, y el tercer grupo, conformado por los planos 5, 6 y 7, es el del campo de evolución normal. Eso es si lo estudiamos desde el punto de vista de grupos. Pero ahora, si lo estudiamos desde el punto de vista de cada uno de los planos, se dice que el primer plano en sánscrito se denomina Adi y no tiene una connotación, no tiene una traducción al castellano. Este plano, lo más acercado es el plano divino o el plano de Dios, pero como tal, Adi no tiene una traducción. El siguiente plano es el plano Anupadaka. Ese plano en castellano lo más parecido es el plano monádico. Es el plano donde se manifiestan por primera vez, emergen esas mónadas, espíritus, chispas divinas que van primeramente en una jornada involutiva y después en un proceso ascendente o evolutivo. Ya lo hemos expresado, esta mónada está en un plano muy elevado. Entonces se sirve de otros vehículos
El primero de ellos es Atma en sánscrito y en español representa espíritu o voluntad espiritual. Atma es el primer plano dentro del campo de evolución supernormal. El siguiente plano en sánscrito se denomina Buddhi, que en castellano representa la intuición, es el plano intuicional. Y el tercer vehículo del alma, o el tercer plano donde se expresa este yo superior, es precisamente el plano manásico o manas, que significa en castellano mente. Este plano, el quinto, está subdividido en dos: la mente superior, que es precisamente la mente causal o el cuerpo causal o la mente superior, y manas inferior o mente inferior, que fue lo que estudiamos en el curso anterior. El siguiente plano se denomina plano kamásico, que en sánscrito kama, traducido al castellano, significa emoción. Y el último plano, el más inferior, shula o stula, es el plano de la actividad física. Entonces, estos tres planos, aunque aquí cabe precisar que la mente está dividida en dos, estos tres planos, el físico, emocional y la mente, es lo que se conoce como los planos de actividad de la personalidad. Estos, la mente superior, el mundo intuicional y el mundo de la voluntad espiritual, es el campo de acción del alma, yo superior o ego divino. Y en el plano anupadaka es donde se manifiesta la mónada. Y en el plano divino se dice que pues es un plano de conciencia exclusivo del logo solar. Bueno, también aquí nos da otras connotaciones. Se dice que Adi significa literalmente primero. Y Anupadaka significa literalmente sin vestidura. O sea, la mónada se puede considerar ese plano de sin vestiduras porque es el plano de potencialidad pura del espíritu, de las mónadas. Por eso ese plano Anupadaka se considera que es donde tiene su sede, donde tiene su espacio la mónada. Bueno, se nos dice aquí el autor que logos, el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, al momento de crear, de manifestarse en este universo, en este sistema solar, se lleva a cabo a través de dos etapas. En la primera etapa se dice que logos delimita su universo en el plano Adi. Por eso se dice que el plano Adi, el primer plano es el plano del creador, es el plano de logos. Por eso se dice, porque en esta primera etapa, este logo solar delimita su círculo infranqueable. Su círculo no se pasa, se conoce en términos del ocultismo, traza su circunferencia, es donde él delimita su campo de acción, de actividad, y que lo separa de la actividad de otros sistemas solares. Entonces, esa es la primera etapa del logo solar, y aquí lo representa el autor a través de estas burbujas de Foucault, estas burbujas que es cuando él empieza a moldear, a trazar este sistema solar. En la segunda etapa, este logo solar modifica esta materia con su propia vida individual en el plano Anupadaka, que es el plano de la mónada. Y esto lo representa el autor pues con líneas. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos, de cómo está estructurado el sistema solar a través de los 7 planos, su denominación en sánscrito y en castellano y los campos de evolución. ¿Queda comprendido esto hasta este momento? Pueden escribir ahí en el apartado del chat si hay alguna duda, o pueden levantar la mano. Hay una opción de levantar la mano si alguien desea hacer alguna aportación, algún comentario, alguna duda. Con mucho gusto intentaremos disiparla. ¿Todo bien, mis hermanos? Bueno.
te vamos a conceder nuevamente la palabra, mi hermano Elías, para que nos ayudes con la lectura. Y ahorita vamos a dar la explicación del siguiente diagrama, pero mientras tanto nos apoyas, por favor, con la lectura del siguiente texto, por favor. Ok. Gracias. Dice, podemos ilustrar este proceso preparatorio por medio de dos series de símbolos. Uno, que muestra la triple manifestación de la conciencia del logos, y el otro, el triple cambio en la materia en correspondencia con el triple cambio de la conciencia. Tomando primeramente la manifestación de la conciencia, una vez que el lugar del universo ha sido demarcado, véase diagrama 2, el logos mismo aparece como un punto en el centro de la esfera. 2. El logos avanza desde el punto en 3 direcciones hasta la circunferencia o círculo de materia. 3. La conciencia del logos vuelve sobre sí misma manifestando en cada punto de contacto con el círculo uno de los 3 aspectos fundamentales de la conciencia, conocidos como voluntad, sabiduría y actividad, o con otros términos, la unión de los 3 aspectos o fases de manifestación en los puntos de contacto con el círculo da el triángulo básico de contacto con la materia. Este triángulo, junto con los 3 formados por las líneas trazadas por el punto, produce la divina tetrada, llamada a veces el cuaternario cósmico. Gracias, mi hermano. Bueno, aquí en este diagrama 2 se explica muy someramente, pero es un diagrama muy profundo, pero muy sencillo, de la manifestación de la conciencia de logos. Vimos en el diagrama primero que primero el logos delimita su universo en el plano Adi. Y en la segunda etapa es cuando modifica esa materia con su propia vida individual en el plano Anupadaka. Entonces, este diagrama 2 precisamente viene a complementar el diagrama 1 porque se nos dice que, como en el diagrama 1 indica, primero el logos delimita su comarca, delimita su campo de acción, su actividad, su círculo infranqueable. Entonces, dice que el sitio ya está marcado. Este es los límites del logo solar en términos de espacio y materia, en términos de planos, dentro de los planos cósmicos, porque él está evolucionando a través de planos cósmicos. Entonces, él delimita su campo de acción. Y después, el logos aparece como un punto en la siguiente fase. En la tercera fase de este diagrama de manifestación de la conciencia de logos, se dice que el logos sale en 3 direcciones. Y esas 3 direcciones son los 3 aspectos fundamentales: el Padre, voluntad; el Hijo, amor, sabiduría; y la Madre, inteligencia activa. Esta tetrada, como se dice aquí, ha sido expresada por todas las grandes religiones: Padre, Hijo y Madre. Brahma es la madre, la que crea; Vishnu, el que conserva; y Shiva es el que destruye o transforma. Osiris es el padre, Isis es la madre, y Horus es el hijo. Sat, Chit, Ananda es otra connotación. Son esa tetrada, o esos 3 aspectos, esa triple evolución: evolución de la materia, evolución de la vida y evolución de la conciencia. Entonces, esa Santísima Trinidad, que en términos de la teosofía se dice que el primer aspecto es voluntad, sabiduría y actividad, es cuando este logo sale en 3 direcciones, se manifiesta y se expresa en esos 3 aspectos. Y después, ya una vez que el logo sale en esas 3 direcciones, en esos 3 aspectos, por eso son bien conocidos esos 3 rayos como rayos de aspecto, porque son los 3 aspectos o fases primordiales. Y después, una vez que ya se ha establecido el contacto entre esas direcciones, esta conciencia empieza a volver sobre sí misma. Ya se construye precisamente esa figura, ese primer
manifestación de la conciencia de logos. Y pues claro que aquí, por supuesto que desempeña un papel fundamental la geometría sagrada, el círculo, el cuadro, el cubo y el triángulo. Entonces, por eso a veces aquí se nos dice que a esta tetrada a veces se le denomina el cuaternario cósmico. Las tres figuras primordiales de la conciencia del cosmos es el cuadro, el cubo, que es el cuadro, se convierte en cubo, el triángulo se convierte en la pirámide y el círculo se convierte en la esfera. Entonces, aquí vemos los tres arquetipos del cosmos, de cómo el logo se manifiesta en estas figuras arquetípicas y cómo se va manifestando su conciencia. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguien quiere hacer alguna aportación, alguna duda? Guillermo, Lidia, Enrique, Elías, ¿se ha comprendido estos dos diagramas? El diagrama 1 y el diagrama 2. Voy a regresarme nuevamente al diagrama 1 para que lo visualicen, porque puede resultar un poco complejos para los que por primera vez estamos leyendo esto. Repito, la primera etapa, el logos delimita su universo en el plano Adi, que repito, el plano Adi es el plano número 1, el plano divino. En la segunda parte ya modifica esta materia con su propia vida individual, pero en el plano Anupadaka, que es el plano de la mónada. Muy bien. Y entonces se habla precisamente ya en este diagrama cómo es que se manifiesta la conciencia de logos en 4 fases. ¿Queda comprendido, mis hermanos? ¿Todo bien? Ok, Enrique de su parte está bien, Guillermo también. Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay ninguna duda. Vamos a seguir concediéndote la palabra, mi hermano Elías, para que nos ayudes con la lectura de la siguiente fase. Adelante, Elías. Voy. Sí. Adelante. Aquí, tomando. Okay. Tomando ahora los cambios producidos en la materia universal en correspondencia con las manifestaciones de conciencia, tenemos en la esfera de sustancia primordial la materia virgen del espacio. 1. El logos aparece como un punto irradiando la esfera de materia. 2. El punto vibrando entre el centro y la circunferencia, trazando así la línea que marca la separación entre el espíritu y la materia. 3. El punto con la línea que gira con el mismo, vibrando en ángulo recto con la anterior vibración, forma la cruz primordial dentro del círculo. Gracias, mi hermano. Ok, entonces estamos estudiando precisamente cómo se manifiesta este logo solar, pero la primera etapa es lo que se conoce como el proceso evolutivo o el proceso de la evolución material, donde interviene el aspecto madre, donde interviene Brahma, donde interviene Isis. Entonces, estamos hablando precisamente aquí de la materia, de los planos de este sistema solar, estos 7 planos. Entonces, se nos dice en este diagrama 3 cómo responde la materia, como una vez que existe esta demarcación de logos. Entonces, la primera fase es que esta materia virgen del espacio, de su espacio, esta materia virgen en el espacio es una especie de vacío de la materia. Entonces, se dice que primeramente el logos aparece como en un punto en la esfera de esta materia virgen. En la tercera etapa, este punto vibra entre el centro y la circunferencia. Y después, el punto y la línea vibran en ángulo recto con la vibración anterior. Ojo, aquí nos explica este diagrama. En esta primera etapa, que logos aparece como en esta segunda etapa, perdón, que logos aparece como un punto irradiándose en la esfera de la materia. Aquí está, el logos aparece como un punto. En esta fase nos dice
que este punto ya vibrando entre el centro de la circunferencia, entre el centro y la circunferencia, está vibrando entre el centro y su radio, y traza ahí una línea que marca ya la separación del espíritu y la materia. Aquí es la materia virgen, es lo que se denomina el Mula Prakritri. Y aquí cuando ya aparece el punto es precisamente el espíritu, es el logos, cuando se manifiesta en ese punto que se conoce en términos del sánscrito como Purusha, es cuando ya la madre ya no está sola, ya se manifiesta el Padre, que es la conciencia, que es el espíritu. Pues en esta fase ya existe esta unión y ya se demarca esa separación entre el espíritu y la materia. Ya el Padre y la Madre ya se unieron. Pero una vez que ya se demarcó esta línea, este trazado, esa separación entre espíritu y materia, es cuando aparece la cruz, que es precisamente el punto de la línea que gira con el mismo, dice, vibrando en el ángulo recto con la anterior vibración, forma ya precisamente la cruz primordial dentro del círculo. Entonces se dice que el punto y la línea vibran en el ángulo recto con la vibración anterior, y aquí nos da la explicación de la cruz cósmica, de esta cruz del sistema solar, y se dice que la cruz, así se dice que la cruz procede del Padre, que este es el punto, y el Hijo, que es el diámetro, y representa el tercer logos, la mente creadora, la actividad divina dispuesta para manifestarnos como creador. Aquí nos está hablando precisamente de esta fase creativa donde interviene Brahma, la madre, Isis, porque precisamente está esta fase creadora, esta respuesta de la materia. Si bien es cierto, el logos es energía, o sea, es padre, es madre, que es materia, y es el hijo, es conciencia, se van manifestando estos tres aspectos de forma paulatina, como aquí se ha expresado. No se manifiestan súbitamente ni la energía, ni la materia, ni la conciencia. Esto es un proceso gradual. Este tercer diagrama se ha comprendido, mis hermanos. En el primero vimos cómo principia el universo. En el segundo, cómo es que la manifestación de la conciencia de logos. Y en el tercero es cuando ya existe esa interacción, esta respuesta entre la materia y el espíritu. ¿Queda comprendido, mis hermanos? Entonces, el círculo solo es la madre. El círculo con el punto es el padre y la madre. Y ya cuando aparece entonces la línea, es cuando empieza ya el hijo o el diámetro. Y finalmente ya cuando se unen tanto el círculo vacío, el punto, la línea y la perpendicular y la diagonal o la vertical y la horizontal, es cuando ya está consumado el trabajo. Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguien que quiera aportar algo? Tú, Guillermo, Lidia, que tienen mucha experiencia en estos ámbitos de la cosmogénesis. ¿Hay algo de luz que nos puedan dar al respecto? Guillermo, Lidia. Lidia no, mijito lindo. Lidia no. Ok, bueno. ¿Y A tú, ver, mi hermano? pues únicamente comentar que justamente siempre es bueno tener la delimitación del origen de todo, que algo que tenemos que tener en cuenta que al final son diagramas, y los diagramas te engañan siempre un poco, porque es iluso pensar que algo tan complejo puede ser puesto en diagramas, pero eso le hablan a nuestra intuición. Me llama mucho la atención, bueno, que primero, como me dices, en la materia, hay una materia virgen, que al principio incluso no sé qué tanta ya relación, porque se hablan al principio que son como burbujas, siempre hablan de burbujas, como un símbolo, eso me recuerda el círculo así sin nada, ¿no? Y ese círculo ya cuando entra en la parte espiritual, el puntito que es el bindu, ahí es donde empieza la real acción. Esa acción va a vibrar y ya va a haber la separación.
En realidad son dos extremos de lo mismo, ¿eh? Al final, materia y espíritu vienen siendo lo mismo, pero visto desde diferente lado, ¿no? Son dos aspectos de una misma unidad. Y luego se da la generación al hacerse perpendicular de la cruz. Ayer comentábamos justamente en el estudio, porque salió al tema, el origen de la cruz y cómo se habla. Si notas ahí, no notan por ahí, se dice que la cruz procede del Padre, el punto y el diámetro. Representa tercer logos. Y dice la mente creadora. Y no olvidemos que mente es lo mismo que man y que la característica del hombre es la mente. Y se dice que en la cruz el hombre es la parte vertical. O sea, las flechitas que vemos vertical, vendría siendo la parte, como digamos, arquetípica o primordial, o ya como el esbozo de lo que más tarde será hombre, porque la doctrina secreta nos dice que cualquier ser, aún los ángeles, pasan por una evolución humana, que ahí varía un poco la concepción de Annie Besant y Leadbeater con la de Blavatsky. Unos hablan de una evolución débica aparte, pero Blavatsky siempre dijo que aún los devas en una etapa son humanos. Y el humano representa esa parte vertical, que como curiosidad se decía que el humano es el único ser que anda vertical. Todos los animales por antonomasia andan horizontales. Todos, un pescado, un gato, todos son horizontales. El único que es así legalmente vertical es el humano y que se erige. Entonces, ese humano, esa mente, ya queda ahí como, claro, que estamos hablando a nivel del principio, ¿no? Que muy bien lo dices, que ni siquiera son Prakriti y Purusha, le hablan de Mula Prakriti y Mula Purusha, o sea, están más para allá, más sutiles todavía. La dificultad de hablar de cosas sutilesas y ponerlo en diagramas es siempre grande, pero es muy adecuada tu explicación. Es todo. Gracias, mis hermanos. Entonces, en efecto, vamos a ver más adelante que son tres logos, son tres manifestaciones. La primera oleada de vida, pues es la oleada de vida de la materia, es precisamente, vamos a abrir un diagrama aquí, para tener un poco más de perspectiva. Ok. Aquí está. Se dice precisamente que la primera emanación, que a fin de cuentas, de estos tres diagramas de los que hablamos, nos hablan de la primera emanación, que es esta. Esta primera emanación que ya describimos a través de estos tres diagramas, nos muestra precisamente cómo el tercer aspecto del creador, el aspecto madre, el aspecto materia, es el que se va manifestando, crea su sistema solar y cómo lo crea precisamente en un proceso de manifestación a través de los 7 planos. Va creando cada uno de esos planos y ustedes lo saben que cada plano tiene 7 subplanos. Esta primera emanación o manifestación del logo solar, que se conoce como el tercer aspecto, la madre o Brahma, el que crea, o la que crea, porque pues los hinduistas dan parte a que Brahma pues es un aspecto masculino, pero sin embargo ya en otras tradiciones se dice que ese tercer aspecto es la madre. Madre, mater, materia, maya, significa lo mismo. Y María. Entonces, ese tercer aspecto, esa madre divina, ese aspecto de logo solar, ese aspecto de madre, es lo que crea estos 7 planos y cada plano tiene sus 7 subplanos. El plano divino Adi solamente tiene el primer subplano, se denomina atómico y todos los demás son subatómicos. Pero del plano monádico para abajo no me refiero en cuestión de espacio, sino de vibración o de densidad. Hay 7 niveles: atómico, subatómico, superetérico, etérico, gaseoso, líquido y sólido. Eso visto de lo más sutil a lo más denso, pero de lo más denso hacia lo más sutil es sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico. Los 3 primeros estados de la materia o los 3 primeros planos de cada
plano ya lo reconoce, tiene atisbos, apenas la ciencia está incursionando en esos estados de la materia etérico, superetérico. Y la ciencia pues sí reconoce las partículas subatómicas y atómicas, pero no lo comprende, no lo han explicado, que forman parte precisamente de subplanos, que en realidad es el mismo estado, pero a un nivel más sutil. ¿Este diagrama queda comprendido, mis hermanos, de las 3 emanaciones? Me gustaría que quede bien delineado que lo que hablamos en estos 3 diagramas es de la primera emanación, es de la emanación de la madre, es de cómo se creó la materia. Estamos hablando en contexto cómo se crea la materia de este sistema solar, cómo se crean estos 7 planos, el plano adio divino, el plano monádico anupadaka, el plano átmico nirvánico, el plano búdico intuicional, el plano mental, el plano emocional y el plano físico. ¿Sí queda bien comprendido, mis hermanos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a regresarnos entonces a nuestro... Bueno, vamos a abrirles antes otro diagrama donde ya está bien estructurado los planos para que quede un poco más comprendido. Vamos. Ok. Ok. Aquí tenemos nuevamente los planos de la naturaleza. El plano físico que aquí está, ya lo vimos, tiene sus 7 estados: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. El plano astral de igual forma tiene sus 7 estados de materia. El plano mental, que se divide en 2, en plano mental concreto o rupa en sánscrito, plano mental abstracto o rupa, también se compone de sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. El plano búdico o intuicional también, el plano átmico o nirvánico también. El plano monádico se le da el nombre en sánscrito de paranirvánico, y al plano adio divino también se le da otra connotación por parte de Besan-Nilviter, maha paranirvánico. Repito, en este plano adio maha paranirvánico solamente existen los niveles. El primero es atómico y los 6 subplanos son subatómicos. El tercer capítulo de esta primera sesión se denomina el advenimiento de las mónadas. Voy a conceder el uso de la palabra a mi hermano Guillermo Reyes para que nos apoye con la lectura del mismo. Tienes el uso de la palabra, mi hermano Guillermo, para leer este capítulo 3, el advenimiento de las mónadas. Adelante. Si nos escuchas, ok, adelante, Guillermo. Hola, ya estoy. Capítulo 3, el advenimiento de las mónadas. Antes de considerar la actividad creadora del tercer logos y la minuciosa preparación del campo de evolución, hemos de ver cómo se originan las mónadas o unidades de conciencia, para cuya evolución en la materia se prepara el campo de un universo. En un capítulo posterior trataremos el tema de la actividad del tercer logos. Las innumerables unidades de conciencia que se han de desarrollar en un universo son generadas dentro de la vida divina, antes de que esté formado su campo de evolución. De este advenimiento se ha escrito, entre comillas, eso determinado, yo me multiplicaré y naceré. Está el Chandopanishad 6.2.3. Así los muchos surgen del uno por un acto de voluntad. Este acto de voluntad es el del primer logos, el ser indivisible, el Padre. Se describe con las mónadas como chispas de fuego supremo, como fragmentos divinos. El catecismo oculto citado en la doctrina secreta, tomo 1, página 239, dice, entre comillas, levanta tu cabeza, oh Lanú,
ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche. Yo percibo una llama, oh Gurudeva. Veo innumerables y no separadas centellas que en ella brilla. La llama es Shishvara en su manifestación como primer logos. Las chispas no separadas son las mónadas humanas y otras. Se han de notar especialmente las palabras no separadas, pues significa que las mónadas son el logos mismo. Se puede definir la mónada como fragmento de vida divina separada, como entidad individual, por la película más sutil de materia. Materia tan rarificada que aunque da a cada una forma separada, no ofrece obstáculo a la libre intercomunicación de una vida así encerrada con las vidas similares que la rodean. Por lo tanto, una mónada no es pura. ¿De 3 viajes? Adelante. Por lo tanto, una mónada no es pura conciencia o ser puro, sambit, es decir, una abstracción. En el universo concreto están siempre el yo y sus envolturas, por muy tenues que sean estas, de manera que una unidad de conciencia es inseparable de la materia. Es por esto que una mónada es conciencia más materia. La mónada de la teosofía es el Jivatma, de la filosofía hindú, el Purusha, de la filosofía Samkhya, y el yo, con mayúscula, particularizado de la Vedanta. Con la vida de las mónadas proviene del primer logos, podemos describirlas como hijos del Padre, lo mismo que el segundo logos es igualmente hijo del Padre, pero las mónadas son hijos más jóvenes, sin ninguno de sus poderes divinos que las capacite para actuar en materia más densa que la de su propio plano, el Anupadaka, es el plano de las mónadas, el Anupadaka. En tanto que el segundo logos, con edades de evolución, tras él, está preparado para ejercer sus divinos poderes como el primogénito entre muchos hermanos. Aunque las raíces de su vida se encuentran en el plano Adi, la morada de las mónadas está en el plano Anupadaka, todavía sin formas, por medio de los cuales pueden expresarse esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios, entre comillas. Permanecen en dicho plano mientras el tercer logos emprende la obra externa de manifestación, dando forma a la materia del universo objetivo. Describiremos esta obra en el capítulo siguiente. El diagrama 4 indica las mónadas esperando en su propio plano mientras se forma el mundo en el que se han de desarrollar. Estas unidades de conciencia, conocidas como mónadas, se describen como los hijos que moran desde el principio de una edad creadora en el seno del Padre y que no han alcanzado todavía perfección por el sufrimiento, entre comillas. Cada una de esas es verdaderamente, entre comillas, igual al Padre en cuanto a su divinidad, pero inferior al Padre en cuanto a su naturaleza humana. Según las palabras del credo Atanasio, cada una de ellas ha de penetrar en la materia, a fin de hacerse todas las cosas sujetas a ella. Primera de Corintios 15:28. Ha de ser, entre comillas, sembrado de debilidad, para que, entre comillas, pueda ser resucitado en poder. Mismo, capítulo 15, verso 43. De la condición estática envolviendo todas las potencialidades divinas, ha de llegar a ser dinámica, desarrollando todos los poderes divinos. Aunque omnisciente y omnipresente en su propio plano, el Anupadaka, es inconsciente e insensible en todos los demás. Ha de velar su gloria en materia que lo ciega, a fin de llegar a ser omnisciente y omnipresente en todos los planos, capaz de responder a todas las liberaciones divinas en el universo, y no solamente las que se encuentran en los más elevados niveles. Gracias, mi hermano. Continúa con el texto para después explicar el diagrama, por favor. Correcto. Como las mónadas derivan su ser del primer logos, la voluntad de éste
de manifestarse es también la voluntad de aquellas. De ahí que todo el proceso de la evolución del yo, entrecomillado, individual, es una actividad escogida por las mónadas mismas. Estamos aquí en los mundos de materia porque como mónadas hemos querido vivir. Somos autoimpulsados, autodeterminados. Gracias. Bueno, se dice precisamente que las mónadas, nosotros, nuestros espíritus, nuestro aspecto, nuestra imagen y semejanza con el Creador, provienen precisamente del Creador, del plano Adi o divino. En el plano Adi, ya lo vimos, es el plano de conciencia de el Logos, si lo vemos desde el punto de vista material, del plano o de la dimensión donde está la potencialidad pura del Logos, es su plano, es su reino, el plano Adi, es precisamente ese plano que se habla en las escrituras de que el Padre se movía sobre sus aguas. Entonces se refiere precisamente a este nivel, a este plano en el que el Logos es libre, se manifiesta. Y el siguiente plano, el plano Anupadaka o el plano monádico, es cuando él se subdivide, es cuando él se expresa a través de múltiples chispas divinas, de múltiples espíritus que nosotros somos. Y estas mónadas, se dice, de acuerdo al texto que acabamos de leer, se quedan en cuestión de espacio y de tiempo. Espacio me refiero a este plano y tiempo, hasta en tanto este Logos, en el tercer aspecto, que el tercer aspecto del Logos ya lo vimos, que es la madre, hasta en tanto no forme estos 5 planos inferiores. O sea, el Logos, ya lo vimos en el diagrama 1, ya delimitó su comarca, ya sabe dónde va a actuar, ya sabe qué materia, selecciona qué tipo de materia, y una vez que ya selecciona el tipo de materias, se expresa a través de las mónadas en su plano, en el plano Anupadaka, pero esas mónadas tienen que esperar en su propio plano, en el plano Anupadaka, hasta que el tercer aspecto del Creador, hasta que la madre, hasta que Isis, hasta que la materia forme los 5 planos inferiores. ¿Cuáles son esos 5 planos inferiores? El plano átmico, ya lo vimos, el búdico, el mental, el emocional y el físico. A eso se refiere con esos 5 planos. Entonces, estas mónadas están en este nivel y en estos 5 planos inferiores se va a valer de vehículos para expresarse las mónadas. Primeramente, ya lo vimos en los cursos anteriores, en un proceso involutivo, estas mónadas van pasando por varios reinos, que es cuando ya se expresa el segundo aspecto del Creador, el Hijo, la vida, los reinos elementales, y hasta que llega al plano físico, mineral, vegetal, animal y humano. Ya cuando estas mónadas llegan en ese arco descendente, es cuando ya finalmente, ya cuando se creó la materia, se crean esos 7 reinos de vida, es cuando ya después viene el tercer aspecto del Creador, que es el de la evolución espiritual, y es cuando ya esas mónadas se empiezan a manifestar. En los demás planos, vamos a abrir nuevamente las fotos, mis hermanos, para que ustedes vean. Ok. Compartir. Ok, fotos. Todas las fotos. Ok, entonces, en este diagrama nuevamente lo vamos a ver para recapitular. La primera emanación, que es la de la madre, la de la materia, es cuando se crean todos estos planos. La segunda emanación es cuando el segundo aspecto del Creador, el aspecto Vishnu, el aspecto crístico, el aspecto hijo, la conciencia, es cuando ya precisamente prepara este proceso involutivo, esta segunda oleada de vida desciende precisamente
esta vida a través de estos planos. Y ya en el tercer aspecto, la tercera emanación es precisamente cuando ya estas mónadas, cuando ya está preparado todo el terreno, está preparado precisamente la materia, ya la oleada de vida ya ha descendido, es cuando ya se manifiesta la tercera emanación del creador, el aspecto padre, el aspecto espiritual. Entonces, estas tres emanaciones son tres evoluciones. La primera es la evolución material, la segunda es la evolución de los reinos de vida y la tercera es la evolución espiritual. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos? ¿Todo bien? Guillermo, ¿quieres darnos algún complemento más respecto de lo que nos acabamos de dar cuenta acerca del advenimiento de las mónadas? No, pues nada, está bien, que más claro que el diagrama. Ya lo ha dicho que Ok. hace que esté Bueno, listo. muy bien. Entonces, queda claro que las mónadas no se expresan inmediatamente en cuanto se manifiestan del logo solar, que tienen que esperar en su plano hasta en tanto se formen los 5 planos inferiores. O sea, no es una manifestación súbita, como dice la ciencia de a través del Big Bang, ¿no? Que es una explosión, se crea la energía, la materia y la conciencia, no. Es un proceso gradual y paulatino. Se dice que la naturaleza no da saltos. O sea, no son creaciones súbitas la manifestación de logos. Es un proceso ordenado, sistematizado. Hay un plan divino en el cual se va expresando poco a poco. Entonces, vamos agarrando forma cómo es que el logos va manifestando el sistema solar. Y el objetivo de esto es nosotros descubrir cómo es que esa mónada se expresa a través de los reinos. Ya vimos en el capítulo anterior, denominado el campo de evolución, cómo es que se manifiesta el logos a través de los planos, cómo se delimita a través de la materia, cómo se manifiesta su conciencia. Y en este capítulo ya se nos habla de el advenimiento de las mónadas, de los espíritus, de lo que nosotros somos, chispas divinas. Entonces, ya esto va tomando un poco más de forma. ¿Hasta aquí, mis hermanos, tienen alguna otra duda? ¿Nos ayudas a terminar, mi hermano Guillermo, esta información respecto al advenimiento de las mónadas, por favor? Correcto. Este impulso divino, buscando siempre la más amplia manifestación de vida, es perceptible en toda la naturaleza y con frecuencia se lo denomina la voluntad de vivir. Aparece en la semilla al asomar su brote hacia la luz, en el capullo rompiendo su prisión y expandiéndose a la claridad del sol. Es el genio creador del pintor, el escultor, el poeta, el músico y el artífice. El placer más sutil, el sabor más intenso de exquisita delicia, proviene de este impulso interior a crear. Todas Las cosas cosas. sienten más vitalidad cuando se multiplican por creación. La expansión, el incremento provienen de la voluntad de vivir. La fructificación es suprema felicidad de vivir, el gozo de estar vivo. Okay. Esa sed de vida ya la habían citado en sánscrito, que le llaman Tishna. Por ahí lo llamé. El Trishna es el deseo de expresarse, de vivir, Sí. de manifestarse. También lo encontramos, también, ¿cómo se llama? Tiene su nombre. ¿Vale? Ajá. Nada más, es que me acordaba yo del otro nombre, que siempre me lo dicen en sánscrito y en pali. El Trishna, ¿eso hay otro sinónimo? Ajá, sí. Ah, ok. Me tengo que acordar. Bueno. Tanja. Okay. Se llama Tanja. Nos juntamos como Tanja también. Tanja o Trishna es el deseo de vivir, el impulso de evolucionar, de manifestarse. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna duda respecto de este tercer capítulo denominado el advenimiento de las mónadas? ¿Todo bien? Mis hermanos Enrique Guzmán, Elías, Lidia, seguro que están disipadas sus dudas. Son temas un tanto cuanto complejos. ¿Por qué? Porque aquellos que no han tomado el curso básico de teosofía y los cursos precedentes
Pues resulta que esto es complejo, hablar de este tema, porque como ya lo dijo el autor, este es un curso secuencial. Entonces, aquella persona que es su primera sesión, pues claro que tiene todas las dudas, tiene todas las incógnitas por resolver, porque pues no trae información previa. Pero aún así, pues la intención es tratar de disipar en esta sesión la mayor parte de las dudas, y pues aquellas que no puedan ser disipadas, pues ya de forma particularizada, de forma pormenorizada, ya las podemos disipar. ¿Queda hasta aquí alguna duda, mis hermanos, del Zoom? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver el capítulo 4, que se denomina la formación de los 5 planos. Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos ayudes con la lectura de este capítulo 4, la formación de los 5 planos, que es cuando ya anteriormente se dice las mónadas ya se crearon, pero todavía falta que se formen los 5 planos. Adelante. Omar, fíjate que me duele un poco la cabeza, más Okay. mucho, Okay. y declino la invitación hoy. Ok, muy bien. Gracias. Tú, Enrique Guzmán, pues, ¿está activo tu micrófono? ¿Ya se escucha bien? ¿Sí, Enrique? ¿Me escuchas? Sí, ya se escucha bien. Ok. Ah, sí, gracias. Adelante. Ok, con gusto. Formación de los 5 planos. Volvamos ahora al proceso de creación. El tercer logos, la mente universal, actúa como la materia del espacio. Mula Prakriti, la celestial Virgen María, cambiando del equilibrio estable en equilibrio inestable, las 3 cualidades de la misma, tamas, inercia, rajas, movilidad y sattva, ritmo, poniéndolas por consiguiente en movimiento continuo, una en relación con las otras. El tercer logos crea así los átomos de los 5 planos inferiores: Atma, Buddhi, Manas, Kama, Shula. Pohad los electrifica dándoles vida y separa la sustancia primordial o materia pregenética en átomos. Hemos de advertir entre paréntesis que hay 3 etapas de la formación de estos átomos. Uno, la fijación de los límites dentro de los cuales la vida del logos vibrará. Esto se conoce como la divina medida, o tamantra, cuyo significado literal es la medida de eso, siendo eso el espíritu divino. La demarcación de los ejes de crecimiento del átomo, las líneas que determinan su forma corresponden a los ejes de los cristales. La intensidad de la vibración y de la relación angular de los ejes entre sí, se determina la superficie o pared del átomo. Bajo la directiva del tercer logos, se despiertan en los átomos de cada plano nuevos poderes y posibilidades de atracción y de repulsión, de manera que se congregan en moléculas. De estas moléculas simples se forman otras más complejas, hasta que en cada uno de los 5 planos hay 6 subplanos inferiores, habiendo 7 en total en cada plano. Ahí lo que nos está diciendo precisamente, que al momento de que la Madre Divina, el tercer logos, o Brahma, o Isis, crea esos 5 planos, lo hace precisamente a través de esta formación de estos átomos permanentes que actúan en el subplano más sutil de cada plano, que es el estado atómico. Y después de ahí, precisamente, se dice que crea 6 subplanos inferiores. Por eso nos dice que son 7 en total, y esos 7 subplanos, son los 7 estados de la materia que ya dijimos: atómico, subatómico, superetérico, etérico, gaseoso, líquido y sólido. Perdón por la interrupción, mi hermano, pero tenemos que precisar eso. Adelante. Ok. A ver. Ahora, pues creo que falta un poquito. La materia de los subplanos así formados no es, sin embargo, la existente ahora,
las que producen las integraciones en la forma de materia con las cuales estamos familiarizados. Son las energías más fuertemente atrayentes y cohesivas del segundo logos, o sea, el aspecto sabiduría o amor. Además, las corrientes giratorias de los átomos, conocidas como espirillas, no están construidas por el tercer logos, sino por las mónadas de las que trataremos más adelante. Las espirillas alcanzan plena actividad en el curso de la evolución, normalmente una en cada ronda. Muchas de las prácticas de yoga van dirigidas a producir un desenvolvimiento más rápido de las espirillas, de manera que en todo átomo van involucradas innumerables posibilidades de responder a los tres aspectos de conciencia, posibilidades que se desenvuelven en el átomo durante el curso de la evolución. A esta obra del tercer logo se le denomina corrientemente la primera oleada de vida o la primera emanación. El diagrama 5 ilustra esta obra del tercer logos o primera emanación. Hemos de considerar esta cuestión y ascenso de la primera emanación con mayor amplitud en capítulos posteriores, al tratar de lo que se refiere a la segunda emanación. Ok. ¿Queda comprendido esto de la formación de los 5 planos, mis hermanos? Que es una formación precisamente de la actividad del tercer logos. Seguimos nuevamente en la actividad del tercer logos, la actividad de la madre, del aspecto actividad. Ya lo vimos. Las mónadas aquí se expresan en el plano anupadaka. Y el tercer logos, la madre divina, el Brahma, Isis, aún no ha creado precisamente los planos inferiores. Entonces es precisamente a través de esta actividad. Si se fijan, aquí está la suástica, que la suástica representa la actividad, y la suástica pues girando con las manecillas del reloj. Eso es lo que genera actividad. Por eso estamos ahí muy veladamente, está el símbolo de la suástica que representa la actividad. Esa actividad es el tercer aspecto de logos. Entonces, este logos, una vez que ya crea el plano Adi, ya lo vimos, y el plano Anupadaka, y dentro del plano Anupadaka se crean las mónadas. Bueno, pues todavía el trabajo no termina. Tiene que este tercer logos, la Madre Divina, la Virgen, la materia, esta primera emanación, la emanación material, tiene que formar su plano por subplano, vean. Empieza a formar subplano por subplano, se empieza a descender la materia, se empieza a solidificar. Obvio, este es un proceso que tarda innumerables millones de tiempo, no es, repetimos, no es una cuestión súbita. Poco a poco se va solidificando, se va materializando, se va haciendo más concreta esta materia. Al principio es una materia muy sutil, poco a poco se van creando precisamente esos planos inferiores, 5. ¿Hasta aquí, mis hermanos, tienen alguna duda? ¿Vamos bien al respecto? Oye, nada más un comentario. ¿Sí? Sí. Cuando comentas de la suástica, alguna vez nos compartiste de que el sentido contrario representa la involución que fue utilizada pues en el ascenso del Tercer Reich. Sí, de la inactividad, la destrucción. ¿De manera deliberada o tú crees? Lo que pasa es que la representación de la svástica. Sí, este hermano lo que hizo, la hace girar en sentido contrario y representa la inmanifestación, o sea, la destrucción. Ajá. Como este aspecto del tercer logos es precisamente la actividad, en la manifestación, este ser, individuo, conocedor de la teosofía, pues él la invierte para hacer este proceso destructivo, que se representa a través de pues el primer rayo, ¿no? Entonces el primer rayo es el destructor, pero ahí es donde se tergiversa la enseñanza teosófica, porque el universo opera a través de 3 manifestaciones, de esos 3 aspectos, Padre, Hijo y Madre.
lo primero es la madre y luego es la que crea la materia, el hijo o Vishnu es el que la conserva, la vida, y el primer aspecto de Dios es el destructor, Shiva es el que la transforma. Entonces, en realidad, pues se tergiversó este conocimiento por parte de este individuo. A fin de cuentas, él se sentía pues una entidad de primer rayo, y el primer rayo es el destructor, pero no, a lo que me refiero es que hasta para destruir se requiere un procedimiento. O sea, el logos destruye de forma ordenada, no destruye caóticamente. O sea, ese proceso de destrucción, de transformación, no es como se pensaba. Pero bueno, Okay. no hay que desviarnos del tema, no hay que desviarnos del tema, mis hermanos. Gracias. Sí, se dice entonces que una vez que ya se forman estos planos y los subplanos, es cuando ya poco a poco se va a ir manifestando la segunda oleada, que es el segundo logos, que es el aspecto sabiduría o amor, que es donde viene precisamente la segunda oleada, se conoce como la oleada de vida. Ya está una vez preparada la materia, bueno, pues esas oleadas de vida, ya una vez que está preparada la materia, es cuando ya esas mónadas empiezan a descender su plano por su plano, plano por plano, y se empiezan a expresar a través de los diversos reinos. Y se dice precisamente que estas corrientes giratorias de los átomos, estas corrientes, ¿qué es lo que hace girar esos átomos conocidos como espirillas? No están constituidas por el tercer logo, sino por las mónadas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y esas espirillas de cada átomo permanente se van desarrollando, cada espirilla en cada ronda. Y se dice que el yoga pues va tendiente a producir ese movimiento de esas espirillas. Entonces, esas espirillas son los poderes latentes. En esas espirillas del átomo interno de cada uno de los planos están esas posibilidades latentes, que en el átomo están los gérmenes de la evolución. Cada átomo tiene conciencia, es un logos miniatura, es un microuniverso, y en ese átomo están contenidas todos los gérmenes que se desarrollarán en el futuro. Bueno, Guillermo, Lidia, respecto a esta formación de los 5 planos, ¿tienen alguna intervención? Tú, mi hermano Guillermo. ¿Alguna otra intervención, mis hermanos? Únicamente comentarte, Omar, por ahí, Powell dijo que no iba a citar un poco de la teosofía más técnica. En química oculta y en otras hablan precisamente de que para que un átomo físico, para que llegue hasta el strula, que ese es el átomo que conocemos, el átomo que estudia la ciencia física, que de suyo ya es muy pequeñito, ese átomo está formado inicialmente por Coulomb, lo que llaman burbujas de Coulomb. Y esas en un principio son múltiplos de 7. O sea, en el plano átmico es una. Y una para potencia. Una burbuja forman... una burbuja se van creando múltiplos de 7, ¿verdad? El Coulomb. Múltiplos de 7, sí. Una de burbuja de Coulomb a las 7 hace el plano búdico. Y de esas a las 7 potencia, o sea, 49, el plano. Y el otro, otra vez 7. Y para el maná. 7 por 7 se va multiplicando. Por 7 por 7 hasta que se forme el átomo físico del stula. Que aún así lo vemos pequeñito. Ahora imagínate 49 veces, 5 veces, 49 veces atrás, tiene que ser una mini nada, ¿no? Sí, es otro, sí. Y eso en química oculta lo explican, ¿no? Pero es otro fundamento, que no lo está tocando aquí el autor, porque él dijo que era muy técnico. Nos dan atisbos, puede confundirnos los espirillas, incluso las rondas, pero bueno, ya lo hemos visto que este plan evolutivo implica que en los átomos permanentes, que ahorita lo vamos a ver aquí, en este diagrama, vamos a ver, vamos a abrir aquí los diagramas teosóficos. Ok.
Ok, en este diagrama es cuando ya vamos a ver precisamente cómo está la constitución humana. Vimos precisamente en un tema anterior el advenimiento de las mónadas, cómo se manifiestan. O sea, la mónada está en su plano, en el plano monádico, en el plano anupadaka. Pero esta mónada se expresa en planos inferiores. Esta mónada se expresa precisamente una vez que se forman los 5 planos inferiores, que sería el plano espiritual, el intuicional, el mental, el emocional y el físico. Cada uno de esos planos, como lo vimos aquí, tiene un átomo permanente. Entonces, el plano espiritual, el individuo, nosotros como seres, tenemos un átomo átmico permanente, que es el reflejo de la voluntad de la mónada. La mónada también es el aspecto hijo, es el aspecto sabiduría. Entonces, esa mónada se expresa en el siguiente plano, que sería el plano intuicional. O sea, la sabiduría se manifiesta en el átomo búdico permanente, y la actividad, el tercer aspecto de la mónada, de nosotros, se expresa en el átomo manásico o mental permanente. Esos 3 átomos permanentes que son reflejo de la mónada se expresan en otros 3 niveles más inferiores. El átomo manásico permanente se manifiesta en la unidad mental. El átomo intuicional se expresa en un plano todavía más inferior como el átomo astral permanente. Y el átomo átmico permanente, precisamente en el átomo físico permanente. Entonces, el principio de correlación, de correspondencia, nos dice precisamente eso. La mónada se expresa en 3 planos inferiores, que es el espiritual, el intuicional y el mental superior. Y triada espiritual, yo superior, ego divino, alma, se expresa en otros 3 niveles inferiores, en la mente concreta, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Entonces, este misterio de las triadas nos da mucha luz al respecto, en el sentido de comprender la mónada es reflejo ¿de qué? De la Santísima Trinidad, de Logos. Y la mónada se expresa en otra triada inferior, que es la triada espiritual, el alma, yo superior, el ego. Y esa triada espiritual y el ego se expresa a través de otra triada inferior, que es la personalidad. Entonces, lo que el autor quiere hacernos caer en cuenta, por eso empezamos desde lo más abstracto, que fue lo más abstracto, cómo se crea el sistema solar, cómo se expresa primeramente a través de estas oleadas, y poco a poco, una vez que ya empezamos de lo general, vamos poco a poco ir partiendo lo más particular. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas nuestro campo de estudios, no nos perdamos, es el cuerpo egoico causal. Esto es lo que debemos de estudiar. Pero el autor, para tener un mejor delineamiento, para saber dónde vamos a empezar a estudiar, empieza a delinear los planos más sutiles, para que a fin de cuentas entremos de lleno. Nuestra materia de estudio es el cuerpo egoico o causal, Sí. y su relación con el ego, triada espiritual, y después con la mónada. Entonces, no hay que desviarnos, no hay que perdernos en el contexto. Tal pareciera que Powell, pues, tendría que haber empezado a hablar desde aquí, desde el cuerpo causal, pero no. De hecho, en la introducción lo dice, que iba a tener que remontarse al origen. Al origen. Puedes escribirlo. Así es. Entonces, vean cómo el principio de correspondencia, el principio de correlación, de analogía, nos va a servir mucho.
Repito, la mónada es reflejo del Padre, ya lo dijimos, es imagen y semejanza del Padre. Y el Padre tiene tres aspectos: voluntad, actividad y sabiduría. Padre, Hijo, Madre. Entonces, esta mónada tiene que, en ese proceso involutivo, pasar por todos los reinos, como lo vamos a ver más adelante, los reinos elementales, que el primer reino elemental está aquí en la mente superior, el siguiente reino elemental está en la mente inferior, y pasa precisamente hasta lo más denso, que en el plano físico, el primer reino denso es el reino mineral, el siguiente reino que ya actúa en el plano físico y emocional es el reino animal, perdón, me brinqué el reino vegetal. El reino vegetal actúa en el plano físico denso y en el plano etérico. Ese es el segundo reino. Y el siguiente reino, que es el animal, pues ya actúa en los planos físico, etérico, con su parte etérica y en el plano emocional. Y el humano, precisamente, que es lo que nosotros queremos, es que ya una vez que ese proceso de individualización, que esa mónada ha pasado por los reinos elementales, mineral, vegetal, animal, es cuando se produce ese fenómeno o ese suceso de la individualización, que es alma grupal, se convierte en un alma individual y es cuando inicia la evolución consciente como un ser humano. Vamos a abrir otro diagrama por último, para que tengan un poco más de luz al respecto. ¿Cómo es que actúan? Ok. Vean, aquí es cómo se expresa la mónada en cada uno de los reinos. Vean, por ejemplo, en el mineral, pues actúa plenamente en el plano físico y muy poco de lo astral. Es con una conciencia completamente física. El vegetal ya es plenamente lo físico y poco de emocional, responden a las simpatías, los afectos. Las plantas poco a poco empiezan a despertar el germen de la emoción. El animal es plenamente activo en el plano físico y en el plano emocional, y el instinto es el germen de la mente, es la mente más instintiva de los animales. Y el reino al que pertenecemos, el reino humano, pues tenemos nuestra conciencia en los niveles físicos, emocionales y mentales. Y ya los iniciados, los seres que ya han pasado por este reino humano, que ya ellos tienen un poco más aullado el sendero, pues ellos ya actúan en el plano físico, emocional, en la mente inferior, superior, en el plano búdico y en el plano átmico. Depende del grado de la iniciación, depende del grado de desenvolvimiento de estos seres en el sistema solar, es conforme van teniendo plena actividad. Hasta que, ya lo vimos, la meta de la evolución en el sistema solar como ser perfecto es regresar como mónadas con todo ese cúmulo de experiencia al haber pasado por ese proceso de involución y de evolución. Involución cuando la mónada desciende por este primer reino elemental, el segundo reino elemental, el tercer reino elemental, como mineral. Hasta ahí es el proceso involutivo, y el proceso evolutivo empieza cuando ya de mineral seguimos al reino vegetal, animal, humano y es la vuelta al Padre. Así es. El hijo pródigo regresa de vuelta al Padre. Esa es la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo somos nosotros, somos las mónadas que estamos aquí, involucionamos y evolucionamos y tenemos que regresar al Padre. Que en realidad nunca nos hemos separado, lo que regresa es la conciencia potencializada. O sea, en realidad, San Pablo dice, el Logos es el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nosotros estamos dentro de la conciencia, ya lo vimos, del círculo no se pasa de Logos, estamos dentro de su periferia. Estamos y estamos y actuaremos dentro de su conciencia. En realidad, nunca hemos estado separados, ni nosotros estamos separados ni de los reinos, al revés, estamos interrelacionados. Todos los reinos estamos interrelacionados. Esa es la escalera de Jacob.
que desde el ser más humilde, que es la esencia elemental, hasta el mineral, vegetal, animal, humano, todos somos parte del proceso evolutivo. ¿Queda comprendido este diagrama, mis hermanos? Para concluir la sesión del día de hoy. Muy bonito diagrama, me encanta. ¿Sí? Mis hermanos, Enrique, Elías, Lidia. Sí, muy bien, gracias, Omar. Perfecto, Omar. No lo vas a creer, pero después de 10 años es la primera vez que lo entiendo. Muchas gracias. Ok, gracias, mis hermanos. Entonces, Pedrito, ¿tienes algo que comentarnos en el Centro de Estudios? Muy claro. Estaba desmenuzando este proceso del primer, segundo, tercer logo para dar así inicio a lo que es la creación y la creación del átomo termofísico, que entre ya en funciones. Este estudio sobre el átomo es muy profundo y tendría que desmenuzarse para poder entender cabalmente sobre el lobo solar. El lobo solar da mucha tarea. ¿Algo más, mi hermano? ¿Es cuánto? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos mis hermanos que nos han acompañado en esta primera sesión de este cuerpo causal. Déjenme abrir el programa, mis hermanos, para que tengan el delineamiento de qué es lo que veremos en las clases siguientes. En las sesiones siguientes voy a abrir el programa. Voy a abrir el programa del cuerpo causal. Permítanme. Ok. Vamos a abrir cuál. Ok. ¿Hasta aquí algún comentario, Guillermo, Lidia, Enrique? No, nada, gracias por empezar este trabajo, es muy bueno. Y curiosamente, como bien dijo Lidia, eso tarda uno mucho en entenderlo, es bastante complejo. Mucha gente llevamos muchísimos años y es bastante difícil de entender. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. El único comentario que haría yo es que se te dificulta un poquito menos cuando usas tu imaginación. Y yo me imagino a una niña soplando a la agüita esa jabonosa que nos venden en los parques y que hace pompitas de jabón. Y digo, segurito así está el Logos, haciendo pompas de jabón, y esos son los universos, ¿no? Así los delimita. Y entonces ya parto de la pompa de jabón y lo demás ya no me parece tan horriblemente difícil, ¿verdad? Y sí, incluso con el proceso de la creación de la palabra, o sea, con el inhalación y exhalación, esa analogía que tú haces es muy, muy profunda porque el logos exhala, manifiesta, ¿no? Y claro. El Ein Sof de los... El Ein Sof. El aliento divino le llama precisamente. Ein Sof y Ein Sof aún, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, el día de hoy, mis hermanos, vimos la descripción general, el campo de evolución, el advenimiento de las mónadas y la formación de los 5 planos. Fue una sesión muy productiva. La siguiente sesión veremos lo que son los reinos de vida, ahí es donde vamos a analizar los reinos que ya lo vimos en el diagrama anterior, los reinos elementales, que ojo, no hay que confundir esencia elemental de los planos mental, superior, inferior y astral con los espíritus de la naturaleza. Se ha confundido mucho los reinos elementales con los espíritus de la naturaleza. Esas son cosas distintas. Estos espíritus de la naturaleza son precisamente estos seres que moldean cada una de la materia de cada uno de los planos. Y estos espíritus de la naturaleza son los elementales o elementos de la tierra, del agua, del fuego, del aire, del éter, del akashi, del mar de fuego. Cada plano tiene su elemento. Pero estos no son reinos de materia o seres elementales
de la materia, son los reinos de vida. Que ahí hay que precisar porque hay mucha confusión en torno a los elementales y a los espíritus de la naturaleza o elementos constitutivos de cada plano. En estos reinos de vida vamos a ver precisamente esos, los elementales de la esencia mental, superior, inferior, astral, mineral, vegetal, animal, humano y los reinos superhumanos. Y después vamos a ver la anexión de esos átomos, como lo expresamos anteriormente en el diagrama que vimos la mónada, el alma y la personalidad, cómo se van anexando estos átomos de la tríada superior, este tríada superior, que son estos tres átomos, Atma, Buddhi y Manas, cómo es esa anexión de la tríada superior, lo vamos a ver en la lección 6, y en la lección 7 vamos a ver la anexión de la tríada inferior, que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Este se expresa en este en este, este en este y este en este. ¿Sí? Bueno, pues va a ser un curso apasionante. Vean, después vamos a ver las lecciones 8, las jerarquías creadoras, las 9 almas grupales, 10 almas grupales minerales, 11 almas grupales vegetales, 12 almas grupales animales, 13 la individualización, lección 14 métodos y grados de individualización, lección 15 funciones del cuerpo causal, lección 16 composición y estructura del cuerpo causal, lección 17 pensamiento causal, lección 18 desenvolvimiento y facultad del cuerpo causal, lección 19 la vida después de la muerte, lección 20 el sexto cielo o segundo subplano, lección 21 el séptimo cielo o primer subplano, lección 22 Trishna, la causa de la reencarnación, lección 23 los átomos permanentes y el mecanismo de reencarnación, lección 24 el ego y reencarnación, lección 5 el ego y su inversión, lección 26 el ego y la personalidad, lección 27 el ego en la personalidad, lección 28 el ego y la personalidad, los auxilios sacramentales, lección 29 el recuerdo de las vidas pasadas, lección 30 el ego en su propio plano, lección 31 la iniciación, lección 32 la conciencia búdica, lección 33 el ego y la mónada, lección 34 la segunda iniciación y otras más elevadas, y la lección 35 la conclusión del curso. Eso es el programa, mis hermanos. Si no hay más que comentar, pues les agradezco a todas, a todos su participación, y nos vemos la próxima sesión, mis hermanos. Gracias.